¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Jeffrey, quizás ustedes ya me conocen. La verdad es que me siento muy contento de poder volver a saludarlos en un domingo más. Antes de comenzar con esta transmisión, quería comentarles un poquito de lo que fue la transmisión de la semana pasada, del mensaje que compartimos con ustedes. Y fue que muchas veces nosotros estamos cansados, quizás cansados del trabajo, cansados del estudio, de las cosas que nos pasan, estamos cansados de las tantas veces que nosotros nos caemos, de nuestros pecados, por la situación en que nos encontramos, quizás por esta cuarentena en donde estamos encerrados nuevamente y nos vemos fatigados, cansados ya de la situación, quisiéramos que todo esto sea totalmente diferente, pero creo que a pesar de todo eso podemos encontrar paz en Dios y de que Dios tiene el control de toda la situación. Creo que es un momento para poder buscar a Dios, buscar que Dios cuide nuestros corazones, de que Dios toque nuestros corazones. Quizás suena un poco repetitivo escuchar que Dios tiene el control de todo, pero creo que realmente debemos de sentir de que Dios nos está cuidando a pesar de todas estas cosas tan complicadas, de saber y de tener esperanza en que Dios puede cambiar las cosas, puede transformar el corazón de nuestros políticos, que muchos de ellos son corruptos, no les importa solamente más que su beneficio. Y creo que la única esperanza que podemos tener es en que Dios puede transformar sus corazones, nuestros corazones, puede transformar nuestra nación, puede cambiar toda esta situación. Y creo que es importante también buscar un tiempo de oración, leer su palabra y realmente tener confianza y esperanza en que Dios va a cambiar todo esto. Antes de comenzar con una nueva transmisión, quería pedirles que puedan compartir esa transmisión usando el hashtag Proyecto en Casa para llegar a más personas se puedan sumar y puedan escuchar el mensaje de Dios. Segundo, es que puedas también invitar a personas, las que están en tu casa, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, para que vean contigo. Y tercero, es que puedas evitar cualquier tipo de distractor que pueda haber para que así ese tiempo sea provechoso para ti y el mensaje pueda llegar a tu corazón. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios.
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente a una transmisión de Proyecto en Casa. Yo soy Carlos. Hoy el último domingo del mes de febrero, el segundo mes del año, y también el último día de esta nueva cuarentena. Sabemos que las cosas todavía no están bien, hay todavía muchos casos. Cada día que pasa yo me entero de gente de mi entorno que está contagiada, con síntomas fuertes. Cada día que pasa vemos más publicaciones de gente buscando camas UCI, de gente buscando oxígeno. Así que por más de que la cuarentena se haya levantado, yo creo que es saludable aconsejarnos y animarnos a seguir cuidándonos, a no bajar la guardia, a no salir si no es necesario, si no es estrictamente necesario. Así que les animo a eso, amigos. El día de ayer creo que varios saben de que falleció nuestro querido pastor, el pastor Miguel Bernal. La mayoría de nosotros lo hemos conocido, hemos crecido con él. Yo lo conocí cuando yo tenía, no sé, 13 años, 14 años, 12 años, por ahí. Un hombre lindo, un hombre ejemplar, un hombre de Dios, un hombre que realmente cuando uno piensa cómo quisiera llegar a la vejez, yo digo, esta persona es realmente un referente, un buen padre, un buen abuelo, un hombre que amó el ministerio, que amó su llamado, que sirvió a Dios hasta el último de su vida, que amaba a la gente, que siempre te recibía con una sonrisa, con un abrazo, siempre tenía palabras de ánimo, de aliento, realmente una persona sabia, una persona que realmente deja un vacío muy grande. Los que lo hemos conocido y hemos compartido muchos años con él, realmente sentimos mucho su pérdida y de aquí oramos por su familia, por Julio, Héctor, por sus nietos, por su esposa que todavía está hospitalizada por COVID, ¿no? El pastor Miguel falleció por COVID. Oremos mucho por su salud, por la salud de la hermana Sadid, que es una persona que también queremos muchísimo, y estamos pasando tiempos difíciles, amigos. Así que no bajemos la guardia, ¿sí? Sigámonos cuidando. Bueno, hoy vamos a leer Hebreos, vamos a retomar Hebreos y vamos a dar un salto hasta Hebreos 11. La semana pasada hablamos sobre Jeremías, hoy vamos a continuar nuestro estudio de Hebreos. Y yo quería hablar de algunos puntos que veo que son los efectos, lo que produce la fe. ¿Ya? No quiero centrarme tanto en el concepto tradicional de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Voy a hablar un poquito de eso, pero quería centrarme en qué causó la fe en la vida de estos personajes que nosotros conocemos tradicionalmente como los héroes de la fe. El capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzarle ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan.
con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para recibir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. A ver, la fe, ¿qué es la fe? Rápidamente, la fe es estar seguro. ¿Sí? El versículo 1 dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Dos palabras claves en este primer versículo sobre qué es la fe. Primero es seguridad, estar seguro, estar firme, y la segunda cosa, convicción. ¿Sí? El estar seguro, el estar completamente seguro, y la convicción es lo que nos mantiene inmóviles. Y no me refiero a inmóviles a que no hagamos nada, sino es lo que nos mantiene firmes en lo que hacemos. Todos nosotros vamos a pasar por momentos altos y bajos, ¿sí? Vamos a pasar por momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos difíciles. Es natural eso en la vida. Nosotros, el Evangelio no nos promete una vida de caminar en las nubes, ¿sí? El Evangelio no nos promete el que vamos a llegar a un momento en el que no hay más problemas en esta tierra y que todo es disfrute y plenitud. El Evangelio no nos promete eso. El Evangelio nos promete salvación, nos promete muchas otras cosas. Pero es la convicción, es estar bien parados en la roca que es Jesús, en su Evangelio, en su palabra, es lo que nos hace mantenernos firmes y adelante, independientemente de cuál sea la circunstancia. Entonces, ¿cómo sabes que alguien tiene fe? ¿Cómo sabes que esa fe es genuina? Porque se mantiene bien anclado. Porque tú ves que todo se derrumba a su alrededor. Porque tú ves que tiene muchos motivos para estar triste, pero él está ahí, perseverando, bien plantado en Dios, en su palabra, en sus promesas. Tal vez nosotros conozcamos gente, ¿no?, que fluctúa, que cuando todo está bien, está aquí, cuando nada está bien, no está. ¿Y eso qué nos muestra? ¿Qué evidencia nos da? Y nosotros estamos llamados a tener esa fe firme, a decidir tener esa convicción de que así todo se caiga a nuestro alrededor, nosotros seguiremos diciendo: Dios es grande, Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es perdonador, y Dios ya nos ha dado más de lo que nos merecemos. ¿Sí? Ahora, gracias a la fe, ¿qué pasó con estos personajes? ¿Sí? En el versículo 2 dice: gracias a ella fueron reconocidos, y aprobados. Si tú quieres saber cómo ser aprobado por Dios, en la firmeza, en la convicción, en la fe clara y consciente de todo eso, ¿no? Ahora, también uno reconoce a quienes tienen fe.
Tú te das cuenta cuando convives con personas, cuando frecuentas personas, quiénes son personas de fe y quiénes son personas que han puesto su fe en ellos mismos. Tú te das cuenta quiénes confían más en sus habilidades que en Dios mismo. Tú te das cuenta quién ha puesto su gozo en Dios y quién ha puesto su gozo en las circunstancias. Tú te das cuenta quién ha puesto su esperanza en los políticos y quién ha puesto su esperanza en Dios. Realmente son cosas bien notorias, ¿no? Así que gracias a la fe, estas personas, los héroes de la fe, fueron reconocidos y aprobados. ¿Qué más vemos? En el versículo 3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo, ¿no? Realmente hay cosas que solamente las podemos entender desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Hay cosas que son lógicas, ¿sí? La historicidad de Jesús, la historicidad de la Biblia como cualquier otro libro, ¿sí? Pero al mismo tiempo la Biblia no es cualquier otro libro. Hay algo que siempre se nos dice a la hora de interpretar la Biblia, es que la Biblia tenemos que leerla de dos maneras. Primero, leerla como cualquier libro, y segundo, leerla como ningún otro libro. Tenemos que leerla como el libro sobrenatural que es. Tenemos que leerla con nuestra mente, que lo puede hacer cualquier persona. Nosotros, si investigamos, vamos a encontrar muchos teólogos que no son creyentes. Vamos a encontrar muchos eruditos, exegetas, que estudian la Biblia y que te la interpretan de una manera realmente sobresaliente, pero que no creen en lo que está ahí, ¿sí? Por eso la Biblia tú la puedes estudiar como persona natural, humana, pero también hay que verla con el corazón espiritual. Y es ahí donde se nos revelan cosas que la gente natural no entiende y que solamente lo pueden entender los que lo experimentan. Cuando esa palabra realmente se hace viva en nosotros, cuando podemos ver el sentido espiritual de todo esto. Por la fe entendemos. Hay cosas que no entendemos, pero en fe las entendemos. ¿Qué más dice el versículo 4? ¿Qué más son productos de la fe? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, ¿no? La fe no solo nos da firmeza, no solo nos hace perseverar, también nos hace ofrecer. ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué sacrificio entregamos a Dios? ¿Realmente estamos viviendo un estilo de vida de entrega total a Dios? Donde podemos entender y podemos ver claramente de que nuestra vida no gira en torno a nosotros, sino gira en torno a Dios, y nuestra vida es un sacrificio a Dios. Hemos sido nosotros entregados a Él de manera que Él pueda hacer y deshacer de nosotros como Él quiera, y que nosotros estamos dispuestos a ir donde Él nos mande, aun si eso implica cambiar nuestros planes. Eso produce la fe. Una fe genuina está dispuesto a cancelar tus propios planes por los planes de Dios. ¿Qué más dice el versículo 5? Por la fe, dice, Enoc traspuso sin morir, ¿va? Porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. La fe produce agrado, o sea, Dios se agrada de nosotros cuando actuamos en fe, cuando tenemos acciones que muestran esa fe, ¿sí? Y el versículo 6 complementa eso. Sin fe, dice ahí, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más? El versículo 7. Noé. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Bueno, y continúa el versículo, ¿no? Noé actuó, recibió un llamado de Dios, un encargo de parte de Dios, le dijo construye un arca, y bueno, ya sabemos la historia.
Y él lo hizo, pero él no lo hizo así como, ya, pum, lo hacemos y ya. Sino él, había algo en su corazón. Había, dice la Biblia, temor. Y ese temor era producto de ¿qué? Bueno, la gente se burlaba de él. Tenía miedo de que fueran ideas suyas simplemente y no realmente la voz de Dios. Él estaba construyendo un barco para cuando llueva en una época donde nunca había llovido. Imagínense eso. Es como que nosotros los que somos de Lima, yo sé que a veces se conectan a nuestra transmisión gente de otros países, pero los que somos de Lima sabemos que en Lima no llueve. Que esa garúa, ¿no?, que a veces decimos que es lluvia, los que hemos experimentado la lluvia de verdad sabemos que eso no es lluvia, ¿sí? En Lima no llueve. Pero imagínate de que Dios te mande a, ¿sabes qué? A partir de ahora construye tu techo como si hubiera lluvia, así como en las ciudades donde llueve mucho. Lo construirías. Ahora, yo sé que es un ejemplo bastante reduccionista de la magnitud de lo que pasó con Moisés, pero tal vez nos sirva para darnos cuenta que muchos de nosotros diríamos, no, en Lima no llueve, ¿por qué voy a construir un techo así, pues, no? Pero bueno, es lo que pasó, ¿sí? Y Noé actuó a pesar de sus dudas, a pesar de su temor, a pesar de todo eso, y honró a Dios con su fe, y salvó a él, y salvó a su familia, y producto de él ya sabemos todo lo que pasó. No vamos a concentrarnos en Noé. Pero fe también es actuar a pesar de que tengas miedos. Es creer a Dios, creer en lo que Dios ha dicho, en sus principios, en su palabra, por encima de nuestros miedos. Y eso es convicción, eso es firmeza. Tiene sentido con lo anterior, ¿no? Versículo 8 dice, por la fe Abraham obedeció. La fe se evidencia en la obediencia. ¿Tú quieres saber quién tiene fe? Fíjate quién es obediente a Dios. Fíjate si tú realmente tienes fe, mira cómo está tu obediencia hacia Dios. ¿Realmente eres consciente, vives queriendo obedecer y agradar a Dios? ¿O estás viviendo así con un pie afuera? ¿Cómo está tu fe? Sigue más abajo, ¿no? El versículo 10. Versículo 9. Por la fe, hablando de Abraham, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué lindo eso, ¿no? O sea, ellos vivieron pensando en la ciudad de Dios. O sea, vivieron no pensando en este mundo, sino pensando en lo que ha de venir. En la vida cuando estemos con Dios, cuando ya todo esto pase, cuando ya esta tierra deje de existir, cuando estemos en la presencia de Dios para siempre. Y que yo creo que esa es la manera que tiene que vivir el cristiano. Yo siempre digo una frase que escuché por ahí, las personas que hicieron menos cosas por este mundo son las personas que vivieron pensando en este mundo. Y las personas que hicieron cosas más relevantes para este mundo son las personas que vivieron pensando en la otra vida, que vivieron pensando en la ciudad de Dios, que vivieron pensando en el lugar que Dios nos tiene preparados. ¿Cómo vives tú? ¿Vives pensando como si fueras a vivir para siempre aquí? ¿O vives pensando en lo que nos espera? Miren lo que dice. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, la patria terrenal, tiempo tenían para volver, o sea, hubieran regresado. Pero ellos anhelaban una patria mejor. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Qué bonito es. Qué bonito que Dios diga de alguien, oye, yo no me avergüenzo de que tú digas que yo soy tu Dios. Qué maravillosa escena, imaginarnos eso, ¿no? Imaginar tu vida, imaginar cómo buscas honrar a Dios, imaginar las cosas que has renunciado, las cosas que te cuestan, las veces que has caído y te ha costado levantarte, pero te has levantado.
Y después de todo eso, de haber perseverado, de haber servido, de haber sido un buen soldado de Dios, llegar y que Dios te diga: oye, yo no me avergüenzo de que tú hayas dicho que yo soy tu Dios. Y qué terrible debe ser escuchar: me da vergüenza que tú digas que yo soy tu Dios. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Cómo queremos vivir? Sabemos de que en Dios solo hay una manera de vivir, y es vivir bajo su voluntad. Así que yo te animo a que, si ves ahí que hay cosas que tienes que ajustar, las ajustemos juntos. Si tú ves que hay situaciones en las que necesitas trabajar tu fe, persevera en eso, ¿no? Porque realmente la vida cristiana es un camino. Y es un camino de constante aprendizaje y constante búsqueda de Dios. Y que al final Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. El versículo 11 dice, por ejemplo, por la fe Sara recibió fuerzas. Así que si estás pasando un momento en que sientes que las fuerzas te falten, la fe bien puesta, bien firme en Dios, va a traer fuerzas a tu vida. Así que, amigos, les animo mucho a perseverar aún más. No estamos viviendo tiempos fáciles, nuestra fe está siendo probada y la gente necesita encontrarse con Dios. Así que sigamos trabajando, sigamos firmes adelante, dando testimonio de lo que Dios ha hecho y hará y continúa haciendo en cada uno de nosotros. Bueno, amigos, ya saben que después de esta transmisión nos vamos a juntar como siempre por Zoom. El link va a estar apareciendo en los comentarios y en la descripción también del video. Y nada, nos vemos ahora y los dejo con la recomendación del libro de la semana. Buenas noches con todos, nuevamente aquí para la recomendación del libro de la semana. Hoy día quería hablar sobre La verdad de la pornografía del escritor Gabriel Bustos. Gabriel Bustos trabaja en una organización que se llama GEVA. Esta organización se encarga de dictar cursos a nivel mundial sobre lo que es la pornografía. Ahora que estamos en esta pandemia, ellos el año pasado tuve la oportunidad de estar en un curso sobre la verdad de la pornografía que ellos dictaron y han estado continuando con ello durante el año que pasó y este año también. El tema de la pornografía es un tema muy espinoso que muchas iglesias no lo quieren tratar. Sin embargo, es el problema número uno de muchos jóvenes dentro de las instituciones religiosas, y es un problema que es algo como un tabú porque nadie lo quiere tocar, nadie lo quiere hablar, pero es un tema que es necesario que lo comentemos. Este libro nos habla sobre cómo la industria pornográfica atrae a los jóvenes a partir de la edad de los 13 años, los adolescentes, y cómo a esa edad, cuando va avanzando el tiempo, es muy difícil salir de ella, cómo te atrapa y no te suelta. También nos habla sobre cómo antiguamente era más difícil poder adquirir material pornográfico y ahora es más fácil con la tecnología, con el YouTube, con todo eso. Y también nos habla sobre eso y cómo hay un oscuro mundo pornográfico atrás de la industria de la pornografía, como trata de mujeres, incluso secuestros, y también la idealización de la mujer a una imagen que no es la correcta. Además, la gente que es adicta a la pornografía desarrolla una mente que no lo deja poder relacionarse de forma correcta con el sexo femenino, porque solamente tiene en su cabeza pensamientos sexuales. Entonces, este libro nos habla sobre eso, y yo quería, antes de terminar, dar el ejemplo de Ted Bundy. Él encontró una revista pornográfica en el basurero de su casa y a partir de eso no paró hasta asesinar a mujeres y ser
ser muerto en la silla eléctrica. Él da su testimonio, que lo pueden buscar en YouTube. También, por otro lado, quería recomendarles, voy a dejar un link acá en la descripción. Hace unas semanas hubo una conferencia que se llamó Tabú, que hablaba sobre diferentes temas relacionados con la pornografía, organizada por algunos miembros del Ministerio de GEVAE. Así que les voy a dejar el link en la descripción, les voy a dejar el link del Ministerio GEVAE y también de este libro, la verdad, sobre la pornografía, que lo pueden adquirir en Kindle. Yo espero que lo puedan leer, porque la verdad es un libro que nos abre los ojos, que nos advierte sobre este peligro que está latente y que no solamente afecta a nuestros jóvenes, sino también a nosotros mismos. Así que bueno, eso es todo. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.